Un cineasta único, absolutamente reconocible por su estética teatral, imponente, por el uso de la cámara. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de los colores que utiliza, de lo recurrente de su elenco. Vamos a hablar de Wes Anderson. Bienvenidos a El Palomitrón. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Matías Rebolledo, muy buenas. Muy buenas, bien hallado. Wes Anderson, un señor con pelazo y uno de los directores más característicos de nuestra época. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los directores, junto a Paul Thomas Anderson, su tocayo y apellido, más manieristas de la actualidad y un autor con todas las letras. Hablamos de Wes Anderson un poco porque va a estrenar La isla de los perros. ¿Qué sabemos de esta película? Pues sabemos que está en stop motion, que viene de presentarla en Berlín, donde ha sido mejor director por unanimidad, además tanto de jurado como de crítica, y que cuenta otra vez pues con un reparto de voces tremendo, en el que está Frances McDormand, está Bill Murray y está Greta Gerwig, por ejemplo. Hablemos un poco de las características del cine de Wes Anderson. Has comentado Bill Murray, toda esta gente que es un poco gente a la que recurre con cierta asiduidad, ¿no? Siempre confía de alguna forma en los mismos actores. Y esto viene desde el principio, de hecho. Con la segunda película, el segundo largo, ya que es el que le compra Disney y que mete pasta, es Academia Rushmore del 98, hay una cosa muy curiosa, y es que Wes Anderson le tenía tal respeto a Bill Murray que las órdenes de dirección se las pasaba en folios. En esta escena quiero que seas no sé qué. Y a Bill Murray le moló tanto ese respeto, esa calidad de dirección, no tan mandona ni nada, que hay un momento que había que hacer unas escenas con helicóptero y tal, que los $75.000 que costaba, Bill Murray los puso de su bolsillo para rodar, y a partir de entonces se hicieron amigos. Una de las características de Wes Anderson es que siempre se rodea de muchos actores, siempre hay muchos personajes en sus películas y todos nos resultan muy familiares, ¿no? Por ejemplo, en El Gran Hotel Budapest siempre tienes, no sé, Edward Norton, que sale un rato, tienes a Bill Murray, que sale un rato, siempre es un poco así, ¿no? Es confiar en estos 4 o 5 mucho y meterles prácticamente como sea, ¿no? Aunque sean muy secundarios. Es una característica tremenda, la coralidad siempre en sus películas. Quizás el Gran Hotel Budapest sea la que lleva más al extremo eso, pero en todas, o sea, incluso en Life Aquatic, donde Bill Murray se come el metraje, siempre hay una coralidad y una presencia importante de muchos muchos personajes. Vamos a hablar de los personajes, que es una de las cosas que priman en el cine de Wes Anderson. Siempre suele tener un protagonista. Los personajes son muy excéntricos, siempre tienen esa forma peculiar, casi siempre esa forma peculiar de hablar. ¿Y cómo ves tú estos personajes? Pues yo creo que va en concordancia con todo el cine. Wes Anderson cree, según mi opinión, en una aberrancia estética. Y me explico, no una aberrancia entendida como algo malo, sino de llevar las cosas al límite. Sí, de ser peculiar. Exacto, también. es buscar la peculiaridad y salirse por el margen, pero siempre dentro de un neoclasicismo muy rico. Por eso me gusta mucho compararlo con el otro Anderson, con Paul Thomas, porque los dos, dentro del neoclasicismo, buscan tangentes distintas. En Wes Anderson lo vemos claro en escenografía, en colores, pero también en lo que me dices de los personajes, que son muy extremos y a veces incluso muy maniqueos. O sea, los buenos son buenos, los malos son malos, y no hay casi grises, salvo en la dualidad de los protagonistas, que si quieres entramos en ello. Todos los protagonistas de Wes Anderson juegan un poquito a dos bandas. El ejemplo más claro, yo creo, es el de Mr. Fox. En la anterior peli de animación, ya que hablábamos de Isla de Perros, pues ahí se ve claramente. O sea, el personaje sí tiene la estabilidad de estar con su familia y tal, pero siempre mira un poquito hacia atrás, tiene ese gris de decir, pues vale, es un padre de familia que es respetado a lo mejor en su comunidad, pero quiere seguir siendo un ladrón. Le gusta esa movilidad. En Academia Rushmore, el personaje de Jason Schwartzman es listísimo, pero también es muy malo, quiero decir, es muy egoísta, luego cambia con la película,
pero me gusta mucho es lo que hace de reservarle los grises al papel protagonista, y todo lo demás es muy maniqueo. Y de alguna forma los personajes, o así lo veo yo, siempre se mueven como muy por impulsos, ¿no? Siempre es, quiero esto y lo quiero ya. Y si le tengo que, por ejemplo, en Academia Rushmore, si tengo que liársela al personaje de Bill Murray, oye, pues la chica se ha enamorado de él, pues yo si le tengo que fastidiar lo hago. O en Fantastic Mr. Fox, ¿no? Cuando dice, yo quiero robar, pues deja los impulsos un poco, piensa en la familia, siempre es un poco así, ¿no? Que se mueve más por el corazón que por la cabeza. Claro, es parte también del egoísmo que yo creo que bebe mucho de él. No, o sea, lo ha reconocido un par de veces, pero no creo que es una cosa que le guste mucho reconocer en grandes temas, porque es verdad, o sea, todos sus personajes son un poco egoístas, y si lo conectamos con Greta Gerwig, de hecho, que sale en Isla de Perros poniendo voz, es algo también que pasa en Lady Bird. Quiero decir, los autores americanos del siglo XXI tiran mucho de ese egoísmo y compran en parte lo que hemos hablado muchas veces de la teoría neoliberal del egoísmo y del yo por encima de todo, aunque al final pues se den cuenta de que eso no conduce a ningún sitio. En ese tema del yo por encima de todo, yo veo como eso, una obsesión por quiero hacer esto y lo quiero hacer ya y lo quiero hacer como yo quiera y me llevo por delante a quien sea. Por ejemplo, en el Hotel Budapest, Gustav quiere hacer algo y de alguna forma resulta obsesivo, ¿no? O en la mayoría de personajes, no sé hasta qué punto Wes Anderson habla sobre sí mismo en las películas, ¿no? Con todo este tema familiar del que ahora hablamos, pero sí en este tema de las obsesiones, no sé. Es cierto, o sea, él siempre reconoce que la peli que más habla de él, pura y duramente, es Academia Rushmore, en que además lo ves, ese gusto por lo francófono, incluso un poquito de pedantería, ¿no? Que el cine de Wes Anderson peca de pedantería y mucha gente se lo recrimina, aunque creo que es un manierismo que se puede permitir. Aparte de eso, pues sí, o sea, lo que me decías de su cine es bastante cierto. Aunque si hay que agradecerle algo, es que en mi peli favorita, que es Moonrise Kingdom, se olvida un poquito de eso. Porque nos cuenta muchas perspectivas de la misma historia, incluso cede un poquito ese papel aunque el protagonista siga siendo el niño, la niña de la película, Susie, tiene mucha importancia en la película. Y también has nombrado Academia Rushmore, por ejemplo. Creo que hay, además de la obsesión, es como una necesidad de poder, de controlar todo lo que le rodea. También en otras películas, como por ejemplo Hotel Budapest, siempre está Gustav y a su alrededor gente que cada uno tiene su parte y él está en el centro de todo, controlándolo. Vamos a hablar, si te parece, de cuánto de autobiográfico hay en las películas de Wes Anderson, porque, por ejemplo, siempre suele tener una situación complicada familiar. Las relaciones con la gente son también complicadas. ¿Hasta qué punto se habla de él mismo? Yo creo que el leitmotiv de esa parte son los matrimonios complicados. Se puede escribir una tesis bastante gorda y pesada y casi igual de pedante que algunas partes con eso. O sea, casi todas las que hemos nombrado lo tienen. En Academia Rushmore, bueno, él pierde a su madre, tiene solo a su padre, Bill Murray se divorcia, en Moonrise Kingdom el niño es huérfano, los padres de la niña van a divorciarse porque está siendo infiel con Bruce Willis. Es que en casi todas, es como, yo creo que es uno de los grandes temas que le gusta tratar a Wes Anderson, de cómo los matrimonios tienen esa influencia en los hijos, y en Moonrise Kingdom los diálogos sobre eso son brutales. En Moonrise Kingdom hay una escena que me gusta mucho, que es cuando están los dos en la cama, que además duermen separados, ¿no? Que eso es ya un indicio. Cuando le dice, ojalá salga volando el tejado y me lleve a no sé dónde, y le dice Frances McDormand, era, ¿no? Le dice, no digas eso porque somos lo único que tienen. ¿No? Es como diciendo, como si de alguna forma Wes Anderson estuviera diciendo, tenéis también, además de estar vosotros ahí con lo vuestro, tenéis que preocuparos por los hijos, ¿no? De alguna forma. Claro, es un cierto resquemor,
y que tiene mucha gente digamos, del posmodernismo, que siempre es la palabra que se utiliza para hablar de Wes Anderson, que es, digamos, desde la década de los 90 hasta ahora, que es esa liberación que a lo mejor empezó en los 80, digamos, de la institución por ponernos un poquito más filosóficos, la institución del matrimonio, en plan que ya no es una cosa sagrada, ya no es una cosa meramente eclesiástica, y entonces mucha gente se sintió abandonada, en plan, es esta, a lo mejor que reivindican muchos directores, creo que Spike Jonze es un buen ejemplo, además es amigo de Wes Anderson, de ¿por qué me habéis traído al mundo si no me vais a cuidar como yo esperaba? Y es como, pues, bueno... Sí, si no voy a tener una familia estructurada. Claro, como claro, casi todo el mundo, la desestructuración y eso es mononuclear que ya está destruido. En plan, no tiene sentido volver a ahondar en ello, pero es que el dolor adolescente, el Angst, que ya dicen los alemanes, está ahí presente siempre en las películas de Anderson. El Angst. Y ahí quizá una predilección por esos temas de infancia, ¿no? Es como... los personajes son de alguna forma, además de excéntricos, tienen actitudes muy infantiles, ¿no? De vez en cuando, la mayoría de las veces, mejor dicho, y luego, sin embargo, los niños están como si fueran muy adultos, ¿no? Toman decisiones muy adultas. Por ejemplo, mira, en Fantástico Señor Fox, que has dicho antes, también tiene problemas el matrimonio de zorros, ¿no? Pero ahí el niño sí que tiene como una especie de carencia afectiva. Claro. Porque dices, es que has cogido al primo para ir a robar a no sé qué granero, y él está como apartado porque no le dan ese suficiente cariño que a lo mejor él necesita. Pero no es cierto como que los niños sí están como si tuvieran características más adultas, ¿no? Crecen mucho más rápido. Es que es consecuencia de lo que veníamos hablando antes también. O sea, toda esta rabia se traduce en una madurez un poco agria, si podríamos llamarla así, y al final se acaba traduciendo. Una cosa que me fascina de Wes Anderson es lo simple, pero no simplista de sus metáforas. Por ejemplo, la frustración siempre la manifiesta a través de cigarros, que es algo que cuando ves un par de películas de él ya lo empiezas a asociar. Y por eso digo que es simple, no es una cosa rebuscada y a lo mejor que es demasiado académica, sino que él siempre, los personajes que fuman son los personajes que inspiran frustración al personaje protagonista. En Rushmore lo tenemos clarísimo con la profesora mayor, que está todo el rato fumando, deberías dejar de fumar, le dice. Y ahí te planta esa semilla que luego va desarrollando, por ejemplo, en Moonrise Kingdom, cuando Frances McDormand es infiel, fuma cigarros con Bruce Willis. No tienen sexo, no se besan, pero la frustración del matrimonio perdido siempre la manifiesta a través de cigarros. Es algo que me parece tremendo. Y volviendo un poquito con eso, el amor siempre es un zoom. Y eso es otra cosa que se manifiesta en su filmografía muchas veces y me parece una tesis tremenda. Siempre que alguien se enamora de alguien hay un zoom, que puede parecer un poco, pues a lo mejor edulcorado, ¿no? De chico conoce chica y es un poco el neoclasicismo de Wes Anderson, pero el que disfruta con esas cosas, con Wes Anderson, las disfruta muchísimo. O sea, es una persona que está hecha para el TOC. Y es algo que en las películas, como El Gran Hotel Budapest, o sea, es tremendo lo que siempre se habla de Wes Anderson, que son partir el eje en dos, la simetría y todo esto que me parece interesante que lo pudiésemos... Ahora hablamos de los aspectos más técnicos, si te parece, entramos bien en ello, pero en cuanto a lo de los personajes frustrados que fuman, uno nunca sabe al final cuánto de autobiográfico hay en esto, no lo podemos saber a no ser que él nos lo diga, ¿no? Pero sí quizá su recuerdo de una situación especialmente frustrante venga de, qué sé yo, el padre que fuma o un profesor que fuma, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto es el propio Wes Anderson o Roman Coppola, que siempre escribe con él los guiones. Sí. Por eso digo que es un autor, porque es un tipo que le gusta controlar cada uno de los procesos de la película, desde la idea original hasta el cartel promocional. Es un tipo totalmente obsesionado con estas cosas. Y uno, claro, se pregunta... Roman Coppola tuvo padres locos, o sea, su padre es uno de los padres del cine, que estaba pegado siempre a un cigarro. Uno se puede empezar a establecer paralelismos, pero ya es pura elucubración. Sí, sí, piensas en esa obsesión de él por el cine, a lo mejor esa carencia afectiva que
se desliza también a la película, porque al final es un trabajo de varios, ¿no? No es solo de Wes Anderson. Una cosa que me gusta mucho es, bueno, Wes Anderson es un enamorado confeso del teatro, y me gustan mucho las representaciones que de repente monta, o sea, son cosas que no aportan gran cosa a la trama, pero en Academia Rushmore esta representación al final bélica, que de repente, pero dices, pero estoy flipando, ¿no? Yo la primera vez que lo vi estaba alucinando porque digo, también el personaje me interesa mucho, que cuando le presentan dicen, es capitán del equipo de esgrima, es fundador de la asociación de matemáticas, de todo, ¿no? Y de estudiar nada, y le dicen, vas a tener que venir más a clase, haces mucho pero ven más a clase, ¿no? También puede ser eso, y ya cerramos si quieres los temas, puede ser, es hablar de sí mismo de alguna forma, decir, casi arquetípico personaje que es un genio en casi todo, pero que lo que es estudiar no le gusta. Por eso te decía, volvíamos otra vez al paradigma del neoliberalismo americano. En plan, yo soy bueno en algo, entonces voy a dedicar... De hecho, lo materializa Jason Schwartzman en la peli. Yo soy bueno en algo, voy a hacer eso hasta que no pueda más, hasta que pueda vivir de ello. Y al final es eso, ¿qué es Wes Anderson? Pues un tipo que hace lo que le da la gana y que le ha ido bien, y entonces puede seguir, gracias a lo que sea, seguir haciendo lo que le da la gana. Hablemos un poco de lo técnico, que es quizá en lo que más brilla o más reconocible es de Wes Anderson. Esos movimientos de cámara, ¿no? Una cosa que yo recuerdo mucho de Wes Anderson es, por ejemplo, en Gran Hotel Budapest, este momento en el que entra Gustav al hotel y la cámara se fija en él y entra un personaje, le dice algo, dice, tengo esto preparado, vale, hazlo de esta forma, y sale de plano, entra otro por otra parte, he traído no sé qué, vale, déjalo no sé cómo, y él va avanzando, la cámara le sigue y va dando órdenes a todo el mundo, ¿no? Esta forma, o estos traveling, cuando les va siguiendo, ¿cómo es, hasta qué punto es característico esto de Wes Anderson? Es una de las marcas de identidad, quiero decir, aparte de las dos filosofadas absurdas que acabo de soltar sobre el amor y sobre el otro, hay otra más que son las sillas, que las sillas siempre son el odio, siempre que los personajes están sentados son para manifestar odio, pero más allá de eso, los travelings en un apartado técnico son tan brillantes porque no son falaces. Por ejemplo, en Kubrick, en Atraco Perfecto, te hace un traveling genial de iluminación para la época y todo lo que éramos loar de Kubrick, pero claramente una cámara no podría estar de una estancia a otra de la casa de una manera tan absurda. Pero entonces Wes Anderson lo que hace es decir, bueno, me gusta el neorrealismo, me gusta lo aberrante, pero dentro de la casa voy a respetar los márgenes. Casi en ningún traveling de estos de Wes Anderson vas a ver algo irreal, por ejemplo, lo de traspasar paredes, no, él se va a ceñir a esto y a veces incluso puede quedar artificioso. Por ejemplo, hay una escena de Rushmore, que volvemos ahí porque es como su primer proyecto que puede tocar con las manos, que en el acuario, claramente, o sea, es que falta oír el rotor de la cámara, el motor que hace el ruidito, porque ves que eso es algo puro, es algo de primero de estudiar cine. Y bueno, lo que me decías, eso también entra en concordancia con el partir el eje, con la simetría de Wes Anderson y con sus toques. Una cosa también muy característica es cómo divide las películas en capítulos, ¿no? Cómo divide a lo mejor en meses, como en Academia Rushmore creo que lo hace, ¿no? Sí. O en capítulos en Fantástico Señor Fox, ¿no? Además siempre con el mismo tipo de letra, ¿no? Y también lo utiliza mucho en los carteles de la historia en sí, ¿no? Ya no solo de lo que sea lo demás de la película. No sé, ¿cómo es esto de dividir los capítulos? ¿Qué aporta realmente a la historia? Es una obsesión que, como ya veníamos hablando de Kubrick, pues lo voy a utilizar otra vez. Kubrick lo utiliza muchísimo, lo de poner una película enfrente de otra como si fuera un espejo. El ejemplo más claro, y por eso vuelvo a repetir esta peli, es que es tremenda, que es Moonrise Kingdom. Hay una parte en la que Susie está leyendo, en la mitad de la película, y dice, capítulo 2, para pasar al siguiente del libro. En ese momento ella lo dice en el segundo, o sea, en el minuto 46 y 59 de la película,
Sí. Y a partir de ahí quedan 46,56 de minutos de metraje de la película. O sea, es un tipo tremendo en ese tipo de detalles y que a veces, claro, puede resultar pedante. A lo mejor una persona se siente y dice, esta información no es necesaria, no me hace falta saber qué es exactamente la mitad de la película. Pero demuestra un cuidado y una obsesión que al final yo creo que es sana. Todo lo que se quede en pantalla, además es un tipo que no dirige mal, no es un mal director de actores tampoco, no insulta a nadie, no grita a nadie, no ha tenido problemas con nadie. Cierto es que trabaja con sus amigos, pero si puedes ser tan perfecto sin ser un dictador, creo que eres brillante. De hecho, creo que conoció a Owen Wilson en el colegio, me parece, algo así, ¿no? Yo creo que esto de dividir en capítulos las películas es un poco una forma de convertirlo en un libro, por así decirlo, ¿no? Es que sus historias, siendo verosímiles, sí que tienen ese formato como, no sé, es algo raro. Tú cuando estás acostumbrado a un tipo de cine y ves por primera vez a Wes Anderson, dices, ya sea por estética, por cómo hablan, por cómo está estructurada la película, ves algo raro, ¿no? Es la fábula, es Roald Dahl. Wes Anderson probablemente sea uno de los mayores locos del mundo con Roald Dahl. Y cuando pudo coger la adaptación de Mr. Fox y llevarla al cine, siempre cuenta que es una de las mayores experiencias que ha tenido. Y además en Isla de Perros, todo lo que se ha comentado de la película en Berlín viene por el mismo sitio. Es un loco del cuento, de la fábula y de Roald Dahl, que es yo creo que es su mayor inspiración a la hora de contar historias. Otra cosa que predomina mucho es el diseño de producción, ¿no? Hablemos también un poco de ello para ir cerrando. Quizá donde más brille esto es en el Gran Hotel Budapest, ¿no? Con estos uniformes morados de los empleados, ese rosa del hotel, esta foto que se te queda en la memoria siempre del hotel desde fuera con el ascensor ese. ¿Cómo es el diseño de producción? ¿Cómo pues es lo que decíamos, esto? Que es un tipo obsesionado hasta el más mínimo detalle y el Gran Hotel Budapest, por ser su película más de éxito, yo creo que es en la que más se permitió el lujo de llevar eso al máximo, porque ya lo tienes en casi toda su filmografía, lo tienes en Moonrise Kingdom con los uniformes khaki de los Scouts, lo tienes en Mr. Fox con esas... Sí, el color de la tierra. Claro, final. Es que es tremendo, ese ocre que está toda la película, lo tienes en Life Aquatic, lo tienes en todas partes. Y el punto obsesivo de este tipo es que es algo digno de estudio, o sea, que no creo que seamos conscientes ahora mismo, en la actualidad, de lo que tenemos delante. Estamos viendo a un director, a un autor que es histórico. Igual no lo valoramos en su justa medida y es cierto que, como he dicho ya muchas veces, peca de pedante, a lo mejor es un poquito igual pretencioso, que es una palabra que odio porque es como, bueno, hay que pretender hacer cosas buenas, pero creo que no valoramos lo suficiente a Wes Anderson como autor del nuevo cine americano. Ya para terminar, has dicho, bueno, ha quedado claro que tu película favorita es Moonrise Kingdom, la has nombrado un par de veces. ¿Qué es lo que más te queda a ti de Wes Anderson? No sé si la música de los 60, 70, 80 con los Rolling, con Bob Dylan, con todo esto, si es esa estética vintage, si es cómo hablan los personajes, si es el diseño de producción, no sé, ¿qué es lo que más te queda a ti en la memoria? Yo creo que mi apartado favorito de todo lo que hace él es la delicadeza de tratar las situaciones humanas, que por ridículas a veces se sobredimensionan. En cualquier película que no fuera de él, un divorcio sería algo terriblemente dramático, sería algo doloroso, pero aquí es casi patético en el sentido del drama, del pathos. En plan, son sentimientos que son al final aire, o sea, no son cosas materiales. Luego se pueden transformar en lo que quieras, pero es esa delicadeza, el amor también, los niños. Creo que si hay un ejemplo del primer amor más puro, sin connotaciones sexuales, en Moonrise Kingdom es tremendo cómo se materializa ese gusto. O sea, quiero estar contigo, no es quiero tener sexo contigo, me atraes, me gusta ir al cine contigo, no, quiero estar contigo, tu mera compañía, eres más que un amigo. Entonces, esa delicadeza, esa sutileza de pasar de un tipo de relación a otra, me parece lo mejor que ha aportado Wes Anderson al cine.
A mí quizá lo que más me gusta es cómo trata a veces los temas de nostalgia, ¿no? Y hay un momento que me gusta muchísimo, bueno, mi favorita es el Gran Hotel Budapest, creo que ha quedado claro, cuando Mustafa dice, para serle sincero, creo que el mundo de Gustav desapareció mucho antes de que él llegara, pero debo decir que mantenía la ilusión con una magnífica elegancia, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, Matías Rebolledo, gracias por estar aquí. Hasta el próximo programa.